En la síntesis que ahora compete, vamos a examinar así en modo eminentemente breve el paradigma filosófico político de Nicolás Maquiavelo, a modo de que tengamos claridad en cuanto a sus ideas. Maquiavelo, recordémonos que vive entre el 1469 y 1527 y que su obra principal es El Príncipe, del cual tienen ahí tres frases. La política es un juego de voluntades, más vale que ser temido que ser amado, refiriéndose al príncipe, es decir, al político, y finalmente que el fin justifica los medios. En esa frase se sintetiza la expresión ética moral de Maquiavelo. Veamos un poquito el contexto para comprender a Maquiavelo y sus ideas sobre política, que no es así simplemente de que vamos a pensarlo como que si, pues nada, sin ninguna clave de interpretación. De hecho, sobre Maquiavelo tenemos tres claves de interpretación. Vamos a ver cuáles son estas para que nos ayuden a dirimir la situación maquiavélica. Primero, Maquiavelo va a vivir y va a escribir fuera ya del medioevo, del alto medioevo, y por tanto, la primera cuestión en contexto que necesito que tengan clara es que se ha debilitado ya el poder de la Iglesia y el poder de la monarquía. Recuerden cuando veíamos toda aquella evolución del rompimiento que se da entre Iglesia y Estado, fruto obviamente de toda la evolución histórica. Entonces ya fuera del medioevo se ha debilitado tanto el poder de la Iglesia como el poder de la monarquía. Lo segundo, la segunda idea que hay que tener bien clara de Maquiavelo es que Maquiavelo no pretende hablar de un estado ideal. Maquiavelo pretende hablarnos del cómo se dan realmente las cosas aquí y ahora. Maquiavelo no va a seguir los parámetros de la Iglesia o de una institución divina, no. Maquiavelo va a hablar al hombre tal cual aparece como fruto desde la experiencia. No va a teorizar idealmente como lo hicieron Platón y Aristóteles, sino que Maquiavelo va a hablar de la política tal cual como resulta de los hechos cotidianos. La tercera idea que necesito que tengamos clara y es clave para entender a Maquiavelo es que Maquiavelo tiene una visión pesimista del ser humano. Él, de hecho, es uno de los exponentes, junto con Thomas Hobbes, de los exponentes del pesimismo antropológico. ¿Qué significa esto? Que el hombre, el ser humano, por naturaleza, es malvado y que en consecuencia sigue sus pasiones. Entonces, teniendo como presupuestos estas tres ideas como claves de interpretación, veamos ahora cuáles son las principales ideas respecto a la política. La primera idea respecto a la política que va a decir Maquiavelo es aquella que se refiere a la cuestión del Estado. Si hemos dicho que el ser humano es malvado por naturaleza, entonces el remedio más eficaz contra la corrupción humana será el Estado. ¿Qué va a ser el Estado? El Estado va a ser una fuerza, un poder de mando, de coerción, voluntad dominadora que se impone más con el temor que con el amor. Recuérdense, Maquiavelo está pensando de que el ser humano es malvado por naturaleza y por tanto hay que coercitarlo de algún modo, hay que coercionar, hay que detener esa maldad que existe en el ser humano. Y el modo de hacerlo es el Estado. Por tanto, el Estado no nace de la voluntad natural, no nace de la naturaleza de las cosas, como diría Aristóteles, sino más bien que nace como un contrato por la fuerza, porque necesitamos ordenar la fuerza de la naturaleza malvada del ser humano. Entonces, ¿qué va a ser la política? La política es un juego de voluntades, de pasiones de individuos como fuerzas que chocan entre sí. Juego de voluntades. Y esa es como la definición clásica de Maquiavelo respecto a la política. Es un juego de voluntades. Lo vemos en nuestro cotidiano vivir. Tanto te doy, tanto me das, lleguemos a este acuerdo y entonces si acordamos eso podemos hablar, etc. Un juego de voluntades. En consecuencia, Maquiavelo va a reducir a dos modos las formas clásicas de gobierno, esto es, la república y la monarquía. Solo en estas dos formas de gobierno va a ser posible que el ser humano sea coercionado, sea restringido en su maldad. Solo en estas dos formas la política se va a dar como un juego de voluntades y va a cumplir con el rol que le corresponde. Pero para que el príncipe, para que el político pueda realizarse, ¿cómo debe de ser? ¿Cuál tiene que ser su ética? De hecho, la ética o la moral que tiene que seguir el príncipe, la única moral es la moral del éxito.
¿Y en qué consiste esto? En que se va a medir al príncipe solo desde la perspectiva de si tiene o no tiene éxito. Y es la única moral que lo va a definir. De allí la famosa expresión que el fin justifica los medios. No importa que tengas que matar siempre y cuando alcances tu fin. No importa lo que tengas que hacer, los medios que tengas que utilizar, sean estos honestos o deshonestos, siempre y cuando alcances el fin. La última idea que quiero que tengan en consideración es lo que dice respecto a la iglesia. La iglesia, ¿qué va a ser para Maquiavelo? Va a ser un instrumento en las manos del político, va a ser un instrumento en las manos del rey. Por tanto, el rey, el político, tiene que servirse de esas categorías de la iglesia. Bien, entonces hasta aquí las ideas básicas del paradigma maquiavélico. Espero que sirva esta síntesis, aunado un poco a los apuntes que ustedes ya encuentran aquí en el aula virtual respecto a Maquiavelo, y con la lectura del Príncipe que nos quede más que claro la idea que Maquiavelo tiene al respecto.